Capítulo 8. Norma y las pastillas. Este caso me recuerda a uno que sucedió donde lamentablemente una jovencita, en un arranque de coraje, se tomó una serie de pastillas las cuales le generaron serias complicaciones de salud. Al extremo que estuvo a punto de morir debido a los efectos que se produjeron en su cuerpo, ya que esas pastillas no eran para una niña. Así como tampoco la cantidad era la adecuada ni siquiera para quienes habían sido prescritas. La historia inicia mucho antes cuando Norma, quien es el ejemplo por mencionar, era una niña muy traviesa quien vivía con sus dos hermanas y sus padres. Ella era la hija mayor, quien siempre estaba acostumbrada a recibir lo que quería, ya que sus padres, con tal de que no molestara a sus otras hermanas, o de que no hiciera escándalos, le daban todo lo que ella quería, acostumbrándola a pensar que así iba a ser en todas partes. Al ingresar a la primaria empezó a tener muchos problemas con sus compañeras debido a que siempre se mostraba como una niña egoísta e impulsiva, quien esperaba que todos cumplieran sus caprichos. Así pasaron los años, maleducándola para que no diera problemas. Sin embargo, mientras todas las otras niñas se juntaban y se divertían, ella normalmente andaba sola, debido a que no estaba dispuesta a poner de su parte, debido a que en su casa la seguían consintiendo al extremo. Cuando ingresó a la secundaria, Norma se mostraba más agresiva que antes. Tanto que en diferentes momentos se le tuvo que llamar a sus padres para informarles del comportamiento que ella estaba teniendo. Sus padres se sentían cansados porque no sabían qué hacer con ella, ya que era muy conflictiva, no solamente en la escuela, sino también en su casa y en el vecindario. La directora de la escuela secundaria le dio un ultimátum de, o se componía en su conducta, o iba a ser expulsada, y como ella no hizo caso, pues así fue rechazada de la escuela privada a la que pertenecía. Después de intentar ingresarla en otras escuelas privadas, nadie la aceptaba por los antecedentes que tenía, porque en dichos informes decía cómo había incluso golpeado a uno de sus maestros. A los padres no les quedó más remedio que buscar en escuelas públicas. Y no porque sea algo malo, simplemente que cuando tienes un estatus económico alto, evidentemente para los ricos, meter a sus hijos en escuelas públicas, no era la mejor opción, pero no les quedó de otra, así que la inscribieron en la secundaria pública más cercana a su casa. Ella fue aceptada, pero condicionada en que si llegaba a agredir a alguien iba a ser expulsada nuevamente. Sus padres hablaron con ella de una manera más fuerte, algo que tenían que haber hecho cuando era niña, y le advirtieron que si volvía a cometer algo indebido le iban a quitar todo lo que tenía: celular, laptop, joyas, vestidos de marca, tarjeta bancaria, etc. Esta vez ella sí se asustó, entonces al ser una jovencita muy inteligente empezó a ser más precavida. No tanto porque tuviera miedo a ser expulsada, sino porque sus padres le habían dejado bien en claro todo lo que iba a dejar de recibir si no se portaba como una adolescente decente. En su primer día de clases ella puso algo de su parte y se comportó lo mejor que pudo. Trató de hacer nuevas amigas y al principio todo marchaba bien. Sus calificaciones fueron mejorando en la medida en que ella iba poniendo más atención y esta vez sí pudo tener amigas. Ella comprendió que si antes estaba sola era porque la manera en cómo se llevaba con las demás no era la indicada. Digamos que su nueva etapa de vida le empezaba a gustar, pero no me atrevería a decir que era santa Norma, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Poco a poco se empezó a rodear de más amigas y amigos, algo que le agradó ya que en la escuela privada en la que estaba solo era para puras niñas. Un mes antes de terminar el año, ella conoció a otro jovencito de la misma escuela, a quien le decían el Chema. Él estaba muy interesado en ella, pero Norma, al ser una niña rica, no le interesaba en andar con alguien que no tuviera el mismo estatus económico que ella, así que por más que él se le acercaba ella lo evadía. Hasta me atrevo a decir que ella disfrutaba hacerlo sentir mal, ya que siempre quería hacer lo que le daba la gana y cuando alguien se humillaba ella sentía que brillaba. Al llegar el verano, Norma se alejó del Chema puesto que estaban de vacaciones, y ella con su familia se habían ido de viaje a Canadá a acompañar a sus abuelos, quienes tenían una mansión en uno de los bosques más impresionantes que había. Cuando se acabaron las vacaciones Norma regresó a clases, al igual que sus compañeros.
Obviamente ella con su ego muy alto estaba dispuesta a seguir humillando a su pretendiente el Chema. Sin embargo, para sorpresa de ella, él ya tenía novia. Una niña muy bonita que incluso me atrevo a decir que era más bonita que Norma. Al darse cuenta Norma de la situación, se hizo como que no le importaba lo que estaba ocurriendo. Pero cada vez que los veía tan unidos se sentía muy incómoda al extremo que llegó a sentirse rechazada, cuando ella fue la que antes había ignorado al Chema. De la indiferencia pasó a la obsesión, hasta que un día se propuso acabar con ese noviazgo. Uno diría por qué, la respuesta es muy sencilla, ella estaba acostumbrada desde niña a tener todo lo que quería, y no le importaba lo que sintieran las otras personas. Poco a poco buscó reencontrarse con el Chema, pero él estaba muy enamorado de su novia, además de que estaba resentido con ella por la manera en que lo había tratado. Sin embargo, Norma era muy perseverante a la hora de cometer sus caprichos. Parecía una locura en ver cómo entre más era rechazada, Norma más se interesaba en él. Era como un juego grotesco donde no le importaba nada sino solo alcanzar su objetivo, que en este caso era acabar con ese noviazgo. Al principio Norma había hecho nuevas amigas en la escuela, pero cuando sus nuevas amigas se dieron cuenta realmente de lo que estaba intentando hacer, se empezaron a alejar de ella, porque la novia de Chema era una jovencita buena quien no le había hecho ningún mal a nadie. Entonces, para darle su merecido, ellas se juntaron para organizarse y poner a Norma en su lugar. Una de ellas, en el momento en que estaban planeando hacer algo, vio pasar a Norma y no se contuvo, así que se levantó y fue hasta donde estaba ella y le dijo que ya sabían lo que estaba haciendo, y le pidió de buena manera que los dejara en paz, ya que no era justo que se metiera en esa bonita relación. A lo que Norma, viéndola como poca cosa, simplemente la miró de abajo hacia arriba, de pies a cabeza, y como si esta jovencita no valiera, Norma se rió. Después se dio la media vuelta y la dejó ahí parada como si fuera algo insignificante para ella. Todas vieron la escena y se enfurecieron más de lo que ya estaban, así que fueron con el Chema para decirles lo que estaba planeando Norma, y que tuviera cuidado. El Chema, quien era un jovencito muy educado, les dijo que no se preocuparan, que en cuanto Norma se diera cuenta que a él no le interesaba lo iba a dejar en paz. Pero eso no ocurrió, ya que Norma más se enganchó, al extremo que empezó a investigar a la novia del Chema e inició una campaña para desprestigiarla, ya que esta jovencita venía de una familia de escasos recursos, y los comentarios de Norma eran tan crueles que hasta había dicho que era una cualquiera que nomás andaba detrás del Chema por lástima. Al llegar esas palabras a oídos del Chema, él fue y habló con Norma, pidiéndole por favor que si acaso ella había dicho eso que se detuviera debido a que eso era falso. Norma lo negó, pero siguió adelante con su plan de separarlos. Entonces el grupo de sus examigas ya se cansaron de ver cómo esta niña rica seguía afectando al Chema y a su novia, y ahora sí se propusieron hacer un plan para dejar en ridículo a Norma delante de todos. Para esto, aprovechando de una fiesta que había, Norma recibió la invitación, aunque realmente la cumpleañera no la quería invitar, pero fue convencida para darle su merecido. Al llegar a la fiesta, todo parecía normal para Norma. Había gente bailando y tomando bebidas. En eso vio que el Chema estaba solo y ella se le acercó. Al principio, cuando él la vio, se dio la vuelta buscando alejarse de ella, pero ella le suplicó que no se fuera. Le hizo creer que ya había cambiado y le pidió perdón por lo que había ocurrido, principalmente por cómo lo había tratado. Al inicio el Chema no le creía nada, pero como él era una persona buena empezó a creer que lo que decía era cierto. Entonces, sin que se diera cuenta Norma, una de sus examigas, le puso una pastilla en su bebida, ya que ellas sabían que Norma seguía molestando al Chema. Ella de repente se empezó a sentir muy eufórica y de manera muy sensual le pidió al Chema que bailaran. Él dijo que no, porque no quería que su novia pensara que había algo entre ambos. Minutos después, cuando la pastilla empezó a dar más efecto, digamos que salió a flote la verdadera Norma e intentó besar al Chema. Él la rechazó totalmente. Entonces, Norma se le echó encima suplicándole que la besara, pero él se negaba. Ya perdiendo el control se desmayó. Los que estaban ahí se quedaron muy asustados por lo que estaba pasando. Entonces,
las examigas les dijeron a todos que no se preocuparan, que simplemente se le habían pasado las copas y estaba borracha, pero que iba a estar bien. Entre todas la cargaron hacia una recámara para empezar el plan. Obviamente desde que Norma llegó a la fiesta ya estaba siendo grabada sin que ella se diera cuenta. Al llegar a la habitación, le quitaron su ropa dejándola en ropa interior. Después con lápiz labial le marcaron su cuerpo con palabras muy grotescas como, zorra, piruja, roba novios, basura, etc. La fotografiaron y con todo el material que tenían lo subieron al internet. Al despertar Norma, ni sospechaba lo que había pasado, ya que después de borrar lo que le habían escrito, le pusieron nuevamente la ropa, y ella ni en cuenta que la habían fotografiado. Después de que terminara la broma, la despertaron y una de ellas la llevó a su casa, debido a que era noche y temía que sus padres se preocuparan. Cuando entró por la puerta, iba muy mareada, pero como sus padres ya estaban acostumbrados a que ella hacía lo que quería, y eso incluía llegar a la hora que le diera la gana, así que ni cuenta se dieron de cómo había entrado a la casa. A la mañana siguiente, al conectarse al internet, vio cómo la habían grabado. En los comentarios de las publicaciones decían cosas horribles en contra de ella. En ese momento se empezó a enfurecer, y salió corriendo de su casa a buscar a una de sus examigas porque ella presentía que eran las responsables, pero nadie le abrió la puerta de ninguna de sus casas ni tampoco le contestaron el teléfono. Sin embargo, estas imágenes se hicieron tan virales que al llegar al día siguiente a clases todos se estaban burlando de ella. Inmediatamente cuando la vio su maestra le pidió que fuera a la dirección, ya que en ese momento ella, sin saberlo todavía, iba a ser expulsada debido a que la escuela no quería verse involucrada en ningún escándalo debido a que ese asunto ocurrió en una fiesta donde había muchos de sus estudiantes. Al ingresar a la dirección, le pidieron que se sentara y rápidamente llamaron a sus padres. Cuando ellos llegaron no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando, pero ellos ya sospechaban que seguro había hecho algo malo y por eso los habían mandado llamar. Cuando llegaron a la dirección, la directora les pidió que pasara y sin decir más les mostró a los tres lo que andaba circulando en las redes sociales. Los padres de Norma sintieron mucha vergüenza al grado que no pudieron terminar de ver el material, debido a que sus valores morales y religiosos eran altos y se sentían traicionados por ella por la manera en cómo los ridiculizaba con su comportamiento. La directora les dio la noticia de que iba a ser expulsada, y sin decir más los padres y Norma recibieron la documentación y abandonaron el plantel escolar. Al llegar a casa Norma calladita se fue a su cuarto mientras sus padres se quedaron en la sala platicando, para ponerse de acuerdo en lo que iban a hacer con ella, ya que había sobrepasado los límites de su comportamiento y ellos no sabían qué hacer. Definitivamente se sintieron que era demasiado tarde para querer educarla, así que contactaron a uno de sus amigos, quienes tenían a su hija en una escuela tipo militar, y le pidieron información para enviarla. Cuando Norma recibió la noticia, de que iba a ser enviada a esta escuela, estaba enfurecida con todos, tanto por quienes la grabaron y subieron la información a la internet, así como con sus padres porque ella sintió que se querían deshacer de ella, pues sin pensarlo fue y se tomó un montón de pastillas que su madre y su padre tomaban, los cuales eran antidepresivos de alta dosis que eran recetados por sus psiquiatras ya que los problemas y preocupaciones que Norma les causaba los tenía muy deprimidos por agotamiento. Cuando su madre entró a su cuarto y la vio tirada en el piso, inmediatamente empezó a gritar por ayuda. Uno de los hermanos menores de Norma estaba muy asustada porque vio a su madre gritando y a su hermana acostada sin moverse. Rápidamente corrió hasta donde estaba su padre y le dijo lo que pasaba. Al llegar a la recámara inmediatamente llamó a una ambulancia y la trasladaron al hospital más cercano. Los padres de Norma no sabían qué hacer con ella. El ejemplo que les daba a sus hermanos era terrible, y ahora intentando quitarse la vida los ponía a todos en una situación muy vulnerable, que todos sentían que ya no podían más con ella. Al salir el doctor les dio la noticia de que pudieron controlar la intoxicación, si es que se le puede decir de dicha manera, pero que iba a ser necesario que estuviera en observación para asegurar que no fuera a tener otra recaída. Ambos estuvieron de acuerdo y mientras el padre se quedó con ella, su madre y hermanos regresaron a casa. Después de un par de días,
Norma salió del hospital y comprendió por fin todo el daño que les había ocasionado a su familia. Se dio cuenta que ella era la causa principal de que sus padres y hermanos se encontraran tan mal de salud, y no le quedó de otra que aceptar inmediatamente irse a la escuela a la que la iban a enviar. Al llegar a este lugar todo fue muy difícil para ella, ya que al estar muy mal acostumbrada a hacer lo que quería ahora tenía que seguir órdenes muy estrictas que la obligaban a cambiar su conducta, siendo esto muy complicado para ella, pero sabía que esa era la manera en cómo por fin iba a madurar. Por otra parte, al partir Norma de su casa, es triste decirlo, pero su familia se empezó a sentirse mucho mejor. Era como si se hubieran quitado una carga de encima debido a que ellos sabían que ella iba a estar bien y que ya no tenían que preocuparse de que cometiera algún acto que los afectara nuevamente. Los años siguieron pasando y cada vez que Norma venía de vacaciones a su casa, se notaba muy fácilmente cómo había cambiado. Ya no era la niña berrinchuda que hacía lo que le daba la gana, sino que ahora ella misma aportaba cosas a la casa principalmente cuando había que ordenar y limpiar algo. Así pasaron los años y una vez que Norma terminó su proceso, en esta escuela especial, regresó a su casa para posteriormente ingresar a la universidad. El caso de Norma podría sonar a fantasía, pero lamentablemente es muy evidente cómo las nuevas generaciones están siendo educadas de manera en que con tal de que los niños no molesten con sus naturales berrinches, debido a su edad, ellos son contentados con el celular, la televisión o cualquier juguete. Y en lugar de recibir señales de que no pueden tener todo lo que quieran, ellos aprenden a manipular a sus padres, lo que los lleva a perderse en el camino, porque puede que sus padres sí les cumplan sus caprichos para que no estén molestando, pero el mundo no funciona así. Entonces ellos quedan vulnerables cuando se enfrentan a un entorno donde les exige que pongan de su parte. No es que se quiera buscar culpables ante una posible tragedia, pero creo que es mejor que de repente los niños lloren un poco cuando no puedan tener algo a su alcance, a que se acostumbren a ser egoístas, al usar a las demás personas como simples objetos de uso y desuso.